Me encuentro en estos momentos en Londres, concretamente en Southwark, que es un distrito que hay al sur de la City, y esto que veis aquí, esta galería, se llama la Galería Hayes. Y los que conozcáis esta zona de Londres la conoceréis bien porque es un sitio muy agradable para tomar café. De hecho, estoy aquí tomando café con alguien a quien conocéis bien, que se llama Andrea, y que la tengo ahí tomándose un cappuccino, porque nos vamos a ir en bicicleta, naturalmente, a hacer un recorrido turístico. Os voy a mostrar, ya sabéis que donde voy, siempre que voy a algún sitio me gusta mostraroslo, os voy a mostrar un lugar muy famoso. No es el más famoso de Londres, pero seguramente os suena, aunque solo sea por la cosa del, ya sabéis, ¿no?, del beber, que es el barco Cathy's Ark, un barco de carga, aunque hoy nos parezca el colmo de la elegancia. En origen no era más que un carguero, un mercante, que está en Greenwich, más río abajo. Tenemos las bicicletas aquí aparcadas y nos hemos parado a tomar el café, pues porque nos hemos encaprichado con una tarta, ahí está Andrea y la veis, con una tarta de banana, de plátano, vamos, que tienen aquí en este sitio que se llama White Mulberries. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar el café, eso sí, importante, y nos vamos a ir para el Cathy's Ark, que ya de paso, no sé si sois o no sois bebedores, yo no lo soy, pero es un barco que tiene mucha historia, más de la que muchas veces cuando alguien abre una botella de Cathy's Ark no sabe realmente, bueno, muchos no saben ni siquiera que el Cathy's Ark como tal existe. Pues sí, existe, y es lo que vamos a ver ahora, pues que cuando terminemos el café pillamos la bicicleta y vayamos para allá. Ya estamos en el Cathy's Ark. Como veis, es pequeñito, tiene unos 60 metros de eslora, pero es uno de los barcos de vela más famosos del mundo porque es el último clipper del té que se conserva, que gracias a que estos británicos son así de cuidadosos con su propia historia, decidieron, cuando el barco ya estaba retirado, es más, este barco dejó de prestar servicio con el té pues unos 10 años después de que empezase a prestarlo, porque había entrado la navegación a vapor. Eso os lo voy a explicar ahora. La cuestión es que no terminó siendo desguazado, lo compró un armador portugués, lo utilizó como nave de carga, estuvo en Portugal durante muchos años, luego volvió al Reino Unido, aquí se utilizó como barco de entrenamiento para futuros marinos, y al final, cuando ya lo iban a desguazar, dijeron, pero ¿vamos a desguazar realmente un barco que tiene 100 años de historia, que es el último clipper del té que nos queda? Pero ni hablar. Así que lo trajeron aquí a este muelle y lo colocaron. Estamos
en la parte de abajo, ya cayendo aguas abajo, como os decía antes, del Támesis. De hecho, podemos ver allá al fondo, ¿veis ese edificio con forma de aguja? Bueno, pues ahí es donde hemos empezado. La Galería Hayes está justo al ladito. Y allá detrás del Tío Vivo está otro distrito de Londres, también de oficinas, que se llama Canary Wharf, que es una zona, bueno, recuperada, las Docklands, y es una zona que hoy es bastante cara. Y nada, nos hemos venido aquí con Andrea en las bicicletas. Hemos venido por un carril bici que era espectacular, ¿sí o no? Un carril bici de matrícula de honor, de los de que matrícula nunca paran. de honor, de los que Almeida, apúntalo bien, necesitamos en Madrid. Doble sentido y perfectamente conectado. Y segregado de la circulación. Y segregado completamente de la circulación. No puede ser que Madrid, siendo mejor ciudad que esta, pues tenga estas mejores carriles bici. A ver, no es que Londres sea mala, pero Madrid es Madrid, en fin, es el paraíso de las ciudades, y no puede ser que tengamos que estos tipos nos mojen la oreja de la manera en la que nos la están mojando. Así que ya sabes, Almeida, lo he grabado, lo he pasado rápido, simplemente para que tú y nadie más que tú, y si no eres tú, que sea Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa, quienes lo vean y pongan a Madrid donde se corresponde desde el punto de vista ciclista. Oye, y si quieren conocerlo de primera mano, les hacemos un tour por aquí, no pasa nada. No, yo sin problemas, vamos, solo faltaba, solo con tal de que nos pongáis, de que estemos a la altura, si no es más, que entremos en el siglo XXI de una maldita vez. Ya estamos encima del Cathy's Ark. Esta es la cubierta superior, hay otras dos cubiertas. Allá al fondo se puede ver la City y justo enfrente, mirando a proa, nunca mejor dicho, tenemos el Canary Wharf. Y aquí estamos Andrea y yo, que voy a estirar un poco este palito, que vamos a mostraros este barco, que a Andrea le gusta mucho. Es precioso, Bueno, a ti te gusta este barco y te gusta este barrio, además. Me gusta este barco, este barrio y el espíritu de todo junto. El espíritu de todo junto. Sí. Es decir, este barrio de Greenwich esto es una ciudad, una antigua ciudad, está así de primeras lejos del centro de Londres, como a 9 kilómetros de lo que sería Trafalgar Square, que es donde hicimos el último vídeo, por cierto, hace unos meses. Pero, claro, como Londres no ha hecho más que crecer, crecer y crecer, ha terminado comiéndose todas las ciudades a su alrededor, y una de las ciudades que se comió es Greenwich, que es una ciudad que es un barrio de Londres hoy, un borough que llaman, pero que sigue manteniendo cierto aire. Acabamos de comer y lo hemos podido comprobar, el ambiente que tiene de pequeña ciudad inglesa. Está lejos del centro de Londres, pero está cerca de su propio centro. Efectivamente, muy agradable. Yo me he ido hasta el Waterstones, donde he caído y me he comprado un libro. No puede ser, ya te he dicho que no podía pasar afuera, que si paso es peor. Bueno, vamos a haceros una visita por este... Pero, ¿no nos quieres dar una pista de qué libro te has comprado? No doy pistas. Vale, Además no se ve, no se ve. No se ve. Ya lo dejo ahí, pero tiene que ver con el viaje. Ya sabéis, es secreto. Tiene que ver con el contraviaje del año que viene. Es secreto. Ya sabéis, ¿vale? El contraviaje que haremos con Alberto Garín y todos los contraescuchas que se apunten para, calculo yo, abril-mayo del año que viene. Bueno, podemos empezar en proa, que no es mal sitio. Vamos por aquí, esto es estrechito y ahí abajo es más estrechito todavía, sobre todo bajito. Bien, primero os preguntaréis por qué se llama Cathy's Ark. ¿Tú te lo has preguntado por qué se llama Cathy's Ark? Pues sí, la verdad. Pues se llama Cathy's Ark por el mascarón de proa, que no sé si se puede apreciar bien ahí, pero bueno, luego a ver si os lo enseño desde fuera. Eso es el Cathy's Ark. Cathy's Ark significa, sark, al parecer significa camisón, y Cathy's Ark es camisón corto. Y viene, no sé si de una novela o un relato, creo que escocés, de una bruja, que la llamaban en este relato Cathy's Ark, que es la que está ahí en el mascarón de proa. Y de ahí le viene el nombre. Bueno, vamos a continuar. Esta, como os decía, es ahora que sabéis ya por qué se llama Cathy's Ark. Esta es la cubierta principal, tiene otras dos que están justo por debajo de nosotros, y este era un barco de carga. No penséis que estamos en un barco de la Royal Navy con camiones, con cañones, que qué sé yo, luchó en batallas míticas, ¿no? Se limitó durante prácticamente toda su carrera comercial a transportar cosas. Empezó siendo un carguero de té. Sí, de té, y ahora os cuento la razón por la cual era tan importante traerse té de la China exactamente, que no de la India. En la India empezaron a cultivarlo los ingleses ya en el siglo XIX, y luego cuando los barcos de vapor empezaron a ser mucho más competitivos en la carrera del té, que ya dejó de ser una carrera, obviamente, al principio en tiempos de los veleros todavía era una carrera, pasó a ser
un carguero de lana. Mandaban a Australia, que ya no era tan importante el tiempo, y volvía de Australia cargado de lana. En Australia los ingleses habían llevado, en tiempos de Jorge III, ovejas merinas españolas, que ya sabéis que dan una lana espectacularmente buena, y la siguen dando. Entonces, y allí criaron fenomenal, en Australia, por el clima, por los pastos o por lo que sea. El hecho es que el Reino Unido o el Imperio Británico terminó convirtiéndose en el principal productor de lana del mundo gracias a esas ovejas merinas. Pero había que traerlas desde Australia hasta Gran Bretaña para que aquí esa lana se convirtiese en tejido. Y estos barcos traían esa lana. Información que yo he tenido que aprender, información sobre las ovejas merinas que he tenido que aprender viniendo a visitar el contenido del Cat Shark en Greenwich. No sabías que las ovejas merinas no he ido al museo de X en España para que me lo contasen, he tenido que venir a aprenderlo aquí. Ya te lo he contado yo y además lo has podido ver. Sí. Bien, vamos ahora que hemos estado en la proa y os he explicado la razón por la cual este barco se llama Cat Shark, que muchos de vosotros seguramente conoceríais por la marca de whisky. Vamos a ir a la popa. La popa es más interesante, no tiene mascarón, pero es más interesante porque allí está el timón. Vamos aquí a este plano subjetivo para que veáis, antes que nadie, el timón del Cat Shark. Es un señor timón porque el barco es bastante grande. Debía ser difícil y haría falta una fuerza considerable para poderlo mover. Aquí lo tenéis, y esto es la popa. Está todo el mecanismo de guiado del timón. Está justo debajo de nosotros. Lo único que veis ahora, este edificio de cristal que se hizo hará cosa de 20 años, yo creo, porque tuvo un incendio. Estaban haciendo unas obras de reparación y tuvieron la mala pata de incendiarse. Ahora tiene una tienda muy bonita. Sí, esta señorita se ha dado un metido ahí de cuidado, pero eso que pone bien claro, mind your head. Sí. Pero bueno, vamos allá con la zona de los oficiales. Luego en otra parte del barco veréis la zona de la tripulación, que no vivían tan bien. A ver, no es que viviesen muy bien. Aquí lo podéis ver, Master's Cabin, es decir, aquí trabajaba el capitán, este era el comedor y la sala de reuniones de los oficiales de este barco. Tenían, como podéis ver, hasta una pequeña chimenea para cuando atravesaban zonas frías. Si seguimos por aquí, disponían de una pequeña cocinita, tenían unos camarotes, tampoco de un tamaño grande, al contrario, eran pequeñitos. Todo en los barcos sigue siéndolo hoy. Es pequeño porque el espacio en el mar es escaso, no tan escaso como en el aire, pero escaso. Aquí estaba el steward y aquí estaba el first mate. Y por aquí se salía. Como veis, no tenía mucho, tenían que aprovechar al máximo lo que había, porque de lo que se trataba era de que cupiese carga. Esto de aquí no estaba, eso que veis ahí, eso es un ascensor que han puesto para que sea accesible, para que pueda pasar aquí gente con discapacitados, vamos. Aquí existe una legislación como la de España, que hay que incorporar, incluso en edificios muy antiguos, incorporar ¿Está bien? Este tipo de cosas, y a mí me parece que es una muy buena idea, vamos, para que cualquiera, sin importar su estado físico, pueda ver este monumento histórico, porque esto es un monumento histórico. De hecho, aquí en el Reino Unido tienen una legislación que protege la flota histórica. ¿Sí? Al igual que existe una legislación para proteger edificios históricos, pues se le puede adjudicar un grado de protección a los barcos. Yo no sé si en España existe algo así, pero en España, que es un país rodeado de mar, con archipiélagos y demás, apenas tenemos amor por los barcos históricos, lo cual sorprende. Has visto, allí teníamos, cuando estábamos en Southwark, sí, tenían el Belfast. Es verdad, y era precioso. Que daba gloria verlo. Pues eso es muy común en el Reino Unido, encontrarte barcos históricos o recreación de los barcos históricos. En España, un país con una tradición marinera como la nuestra, nunca lo he entendido. Te diría que es parte de la misma tradición, Fernando. Sí, cierto. Aquí tenéis la cocina, esta era la cocina del barco, podéis ver, tenía su propia chimenea. Aquí es donde el cocinero trabajaba, el Carpenter's Workshop. Pues aquí estaba lo que diríamos hoy mantenimiento. Claro. Como lo llamaríamos. Aquí estaba el de mantenimiento. Cuando había algo que se rompía y debía romperse continuamente, a pesar de que todo esto se hacía en maderas muy resistentes de teca, pero había que estar continuamente haciendo reparaciones. Pero bueno, volviendo con el tema este de los barcos históricos, lo de España y los barcos, no hay quien lo entienda.
más aún cuando tenemos barcos que son francamente dignos Bueno, el de ver. primero que dio la vuelta al mundo, ese sí, ese se hizo una reconstrucción en la nao Victoria que está hoy en Sevilla. Y hay las tres carabelas de Colón están en Palos, pero son reconstrucciones, evidentemente. Bueno, como aquí se hizo la del Golden Hind de Francis Drake, pero que si tienes un barco que ha prestado su servicio, ya sea del armado, incluso del mercante, bueno, como el vaporcito el vaporcito La Palma, con el que se ha hecho algunas películas, consérvalo, caray. Bueno, y además que no solamente tiene interés en tanto que objeto, sino en tanto que tecnología y en tanto que contexto histórico. Correcto. Para el comercio, para las relaciones internacionales. Correcto. Es mucho más que solo un barco. Es un pedacito de historia del país. Así es. Y de una época, etcétera. Bueno, el barco este está muy bien conservado, lo podéis ver. Ha sufrido muchísimas restauraciones, o mejor dicho, ha disfrutado de muchísimas restauraciones y eso permite que hoy lo podamos ver en toda su gloria. Por cierto, se puede uno subir ahí arriba. Venden un paquete en el que, pagando un poquito más, te permiten, eso sí, con las medidas de seguridad de nuestro tiempo, un casco, un arnés y tal, a ciertas horas permiten que uno se suba por ahí, pues hasta el puesto de vigía. Bien, vamos a pasar ahora al interior del barco, porque es lo que justifica, es decir, este barco no se hizo para que se diesen paseos por aquí por cubierta, ¿no? Que está muy bonita, eso es indiscutible, y tiene este aire marinero que ya ha desaparecido, porque hoy no hay barcos de vela mercantes, obviamente, pero vamos, este barco se hizo para cargar cosas, para cargar té concretamente, y eso lo vamos a ver en la planta de abajo, justo en la cubierta, son dos más, en la cubierta que tenemos inmediatamente abajo. Por cierto, para bajar también hicieron una escalera nueva, para que no te dejes la cabeza. Sí. Imagínate cómo bajarían. Pero la han integrado bien, ¿eh, Fernando? Sí, la ha quedado bastante bien dentro de... Claro, ves que los estos son nuevos. Claro. Para que os hagáis una idea del barco, y ahora ya sí que bajamos, el barco era un barco de carga y preguntaréis cómo metían la carga. Esto no se levantaba como los ferries actuales por proa, no. Cargaban por aquí. Por este hueco de aquí, evidentemente sin la lona, y por aquí con grúas iban metiendo la carga, ya fuesen cofres para el té, ya fuesen, ahí los tenemos, mirad, vamos, ya fuesen cofres para el té o fardos de lana, ahí están, estos son los marineros de nuestro tiempo, el casco, el arnés, vamos. Bueno, en su momento por aquí pasaban niños, bueno, en su momento hombrecitos de 14 años, eran parte de la tripulación. Seguro que no llevaban casco y arnés. Claro, seguro que no llevaban nada. Y si se iban al agua, los sacaban y asunto resuelto. Bueno, pues ya sabéis, si venís por aquí, no tenéis más que pagar un poquito más, unas cuantas libras más, y podréis subiros hasta arriba del todo, que tiene que haber unas vistas espectaculares. Por cierto, esta zona no se acaba aquí, ahí tenéis el Museo Marítimo, el Observatorio de Greenwich, que está para allá arriba. Pero nosotros, como hemos venido a enseñaros este barco, pues lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, que es enseñaros el barco. Y esto lo vamos a hacer ahora mismo. Aquí hay otra salita, que antes no hemos pasado, pero que os la voy a mostrar antes de irnos para abajo. Aquí dormían marineros. Esto de aquí, lo podéis ver. Las camas no son muy grandes, yo difícilmente cabría, a no ser que me acurruque. Vale, es cierto que en aquella época no eran tan altos como ahora, nuestros antepasados, pero aún así, yo creo que entraban justito. Se puede ver, lo han recreado un poco con un tablero de damas, ropa tendida, en fin, las condiciones de vida hoy nos parecerían insoportables. Pero en aquel entonces, ojo, estamos hablando de un barco de finales del siglo XIX, este barco fue botado en el año 1870, no estaba nada mal, dentro de donde venían. Bien, por esta puertecita, por esa de allí, vamos para abajo. Y vamos a bajar, pero nos hemos encontrado con algo que seguramente os interese, el retrete. Este era el retrete de los marineros, que como os podéis imaginar, lo único que tenía era un cubo y ya, y un agujero que iba en esa dirección. Es decir, lo soltaba hacia el mar, que, a ver, si me entendéis, en aquel entonces no había los problemas de contaminación de los mares que tenemos ahora. No, así ni probablemente tanto tráfico marítimo. Claro, que porque una evacuación de un marinero aquí, que había estado a base de gachas y pan duro, se soltase, tampoco pasaba nada. No pensemos que nuestros antepasados no eran sostenibles, que a ver, tampoco es que lo fuesen mucho, pero nosotros tampoco, ¿eh? Ya estamos en lo que se conoce como Twin Deck,
o en la cubierta inferior, que no es la más baja. Luego debajo nuestro hay otra, el lower hold, y aquí ya servía como lugar de carga. El hueco que veíamos arriba es este de aquí. Antes estábamos justo encima de esto. Estos son fardos de lana, que cuando el barco traía lana desde Australia, estuvo haciéndolo durante muchísimo tiempo. Aunque no fue concebido, esto el único problema es que está un poco hecho para enanos. Como las camas. Sí, como las camas. El problema de estos barcos era que tenían que cargar toda la cantidad de té o de lana o de lo que fuese posible, pero a la vez ser muy largos y afilados para ir rápido. Y dirás, ¿qué más da que la lana tarde en llegar a Londres una semana más, una semana menos? La lana daba igual, porque lana pero abundaba, el té no. Pero el té no. El té era una cosa distinta. Este barco se concibió como un barco para transportarte en un momento en el que había una demanda de té brutal. Sí. Los británicos, que habían empezado a beber té a través de Catalina de Braganza, que fue la reina de Inglaterra durante pues, ya un montón de años, a finales del siglo XVII, se puso de moda y se consideraba el té como algo de buen tono. Sí. Y claro, el problema del té era que no se puede cultivar en Europa, y mucho menos aquí en el Reino Unido. Dijeron, ¿dónde se cultiva esto? En China. Y empezaron a traerlo de allí. Y le dieron el monopolio a la compañía de las Indias Orientales, la East India Company. Ya se sabe que todos los monopolios funcionan mal. Y el de la East India Company funcionaba especialmente mal. Tenía el monopolio, le daba igual. Sabía que tardase mucho o poco, trajese mucho té o poco té, iba a venderlo de cualquier manera. Pero ¿qué pasó? Ningún monopolio dura para siempre. Claro, ¿qué pasó cuando decidieron liberar el comercio de té? Que eso sucedió a mediados del siglo XIX. Que cualquiera puede ir a China, puede cargar todo el té que quiera y traérselo a Londres y aquí venderlo. Bueno, pues en ese momento importó que llegara aquí el primero. Claro. Solamente con una hora de diferencia el precio ya era bien diferente. Efectivamente, y eso es lo que vamos a ver en el lower hold, en el piso inferior. Pues ya estamos, Andrea, en el lower hold. Aquí se pueden ver bien las cajas de té. Correcto, los cofres en los que se cargaba el té en China los han recreado prácticamente a la perfección. Os preguntaréis qué pintan estas botellas aquí. Bueno, el barco este nunca iba de vacío, los barcos no se deben llevar nunca de vacío, al igual que los aviones. Lo que hacían aquí eran los comerciantes londinenses, era cargar generalmente licor para China, y una vez en China lo cargaban, compraban té, y el té lo cargaban aquí y se traían el barco lleno de estas cajitas que habían colado por el hueco de carga, que es ese que tenemos allí. Las cajas de té, cuando llegaban a Londres, se vendían en el acto. Sobre esto, el té es un cultivo de temporada, y había un problema aquí, y era que el que llegase el primero vendía el té a millón, y por eso hacían falta barcos. Y que fuesen muy rápidos. Muy rápidos, claro. La diferencia de un día implicaba que tú a este barco le sacases 20 millones de libras, o le sacases 16, o le sacases 10, cuando realmente habías comprado el té al mismo precio en el puerto de Shanghái. Que era un mercado competitivo no solamente en cuanto al precio, sino en cuanto a la técnica y a la velocidad de navegación. Correcto. Claro, como estos barcos son muy largos, pero a la vez muy finitos, son estrechísimos, bueno, como veis, vale, aquí ya el barco se está estrechando hacia proa, pero veis que es realmente estrecho para la eslora que tiene. Estos barcos tenían un problema, y es que siempre tenían que ir o cargados o lastrados, porque si no, se levantaban y se caían. Claro, tenían que ir de alguna manera cargados hasta China, y para llevar lastre de arena, pues llevas licor o llevas... Los marineros cobraban igual, llevas en arena, claro, o llevas en té. O carbón o lo que hiciese falta. De hecho, estaba viendo que lo tienen aquí, el museo lo tiene muy bien puesto, estos audiovisuales que estábamos viendo, que ponían uno de ellos... El primer viaje lo hizo directo los 3 primeros viajes a China, las 3 primeras campañas la hizo directa a Londres, Shanghái, pero las otras iba de aquí llevando licor a Australia, a Sydney, con carbón. Es decir, el viaje había llevado, era un triangular, y hacía en Londres, salía cargado de licor.
se vaciaba en Shanghái, en Sydney, perdón. En Sydney se cargaba de carbón australiano, y se lo llevaban hasta Shanghái, descargaban el carbón y cargaban té y se venía para acá. Claro. Y tenía que hacerlo a toda velocidad. Sí, veíamos que el viaje más rápido lo hizo en 89 días, que ahora puede parecer mucho, pero para la época era Claro, una auténtica proeza. 90 días es un mes y medio. Pero claro, esto estamos hablando del año 1880, más o menos, 1875. Esto le duró, bueno, no llegó, porque lo he visto antes. Dejó de hacer campañas del té, creo que fue en 1879. Es decir, que como barco de té solo duró 9 años. ¿Por qué? ¿Dejó de funcionar? No, que apareció la navegación a vapor. Ya existía cuando apareció este barco, pero todavía, en el 1870, que es cuando hizo su primera campaña, los barcos a vapor todavía no llegaban hasta China. Pero en 1879 ya lo hacían. Más rápido, más seguro, sin depender del viento, Claro. con más capacidad de carga. No podía competir. No podía competir, claro. Simplemente. Además, los ingleses habían ido creando una cadena de estaciones carboneras. Podía ir por el canal de Suez. Los veleros se llevaban muy mal con el canal de Suez. Aunque se podían meter, pues se llevaban mal con él. Podía ir con el canal de Suez. Tenía además, según salían de aquí, qué sé yo, salía de Londres o de Southampton, bajaban hasta Gibraltar, carboneaban, Malta carboneaban, Chipre carboneaban, Claro. Port Said y el canal de Suez, iban bajando por toda la costa hasta la India y Extremo Oriente. Claro. Se lo montaron bien los británicos. Se lo montaron bien, sabían lo que hacían. Bueno, esto está lleno, no hace falta que os lo diga porque lo estáis viendo. Tienen, aparte de muchísimo audiovisual, que lo podéis ir siguiendo aquí, tienen una película breve, en este pequeño teatrito, que os muestra un poco la historia, muy reducida, evidentemente en apenas unos minutos, de lo que fue la historia de este barco. Bien, hoy es un día de verano y por eso tienen puestos estos ventiladores, porque, a ver, no es que haga calor, pero sí estamos al lado del Támesis y aquí se concentra mucha humedad. Bueno, aquí lo veis, aquí no está cargado ahora mismo, evidentemente, pero aquí es donde iba depositada la carga. Podéis ver que la estructura es de hierro. Esto es una de las particularidades de este barco. Que no penséis que se hizo todo de madera, vamos, que no es un galeón español del siglo XVI. Se hacía en madera el barco, propiamente la cubierta, tanto arriba como por los lados, pero estas cuadernas y toda la estructura del barco, el frame, iba en hierro. La revolución industrial ya estaba en plenitud. Pero me hacías tú antes, Fernando, una reflexión muy interesante, y es que a veces nos cuentan la historia como si todo pasase en bloques estancos. ¿No? Y la historia de la construcción de los barcos viene otra vez a desmentir cómo la historia no funciona así. No funciona así. Pasaron los barcos de ser todos de madera a de repente un buen día ser todos de hierro. No pasaron los barcos de ser todos de madera y a vela a ser todos de metal y a vapor. Claro. Hay un montón de puntos intermedios. De hecho, los primeros vapores iban todavía con velamen y con mástiles, por lo menos. Estos de aquí, que tenemos un barco velero puro, bueno, con 3 palos, muy fino, concebido para cargar y para ir muy deprisa y llegar aquí el primero para vender el té muy caro. Claro. Pero en cambio la estructura era de hierro. Y no solo eso, sino que la parte que estaba en contacto con el agua, lo que estaba debajo de la línea de flotación, también estaba hecho no de hierro, pero sí con planchas metálicas, con la idea de que todavía ofreciese menos resistencia. Fíjate, si me hubieras dado a elegir 3 opciones por las cuales este barco se llama Cutty Sark, la de la bruja no la sabía. Es esa. Pero fíjate que lo que se me habría ocurrido es que la camisa es la camisa de placas de metal que tiene alrededor el barco. Ah, pues igual hubo algo de eso. Yo por lo que pude leer es que era esto, la Cutty Sark, es por lo visto en el folclore. Claro, evidentemente los hispanos no tenemos por qué conocerlo, pero aquí seguramente la gente conoce lo de Cutty Sark, es decir, camisón corto. Ese es el origen. Bueno, vamos a salir por aquí. La entrada, si entráis, empezáis la visita, la entrada se hace por aquí. Esta puerta que han abierto, obviamente, en el casco, se hace por aquí. Y aquí podéis ver perfectamente esas placas de metal, esas planchas de metal. ¿Qué os decía? Esto es la popa del barco. Y son las originales. Son las originales, entiendo, claro. Sí. El barco se conserva muy bien, a pesar de que ha tenido muchas restauraciones, de que tuvo un incendio. El 90% de las placas del exterior son las originales. Son las originales que se pusieron. Os preguntaréis, se puede tocar, por si venís. Notáis, son unas planchas muy finas, concebidas pues para eso mismo, para que presentase menos resistencia. Y esta es la parte inferior del timón,
Es decir, la línea de flotación más o menos pasaba por ahí, la estáis viendo, y esto es todo lo que había abajo, eso de allá. Y eso lo que vamos a hacer ahora es bajar y verlo de cerca. Esta es la parte inferior del Cathay Shark. No os preocupéis que no se nos va a caer encima porque está bien sujeto por los lados. ¿Veis por ahí? Estamos ahora justo debajo del barco. Se puede tocar, se ven bien las planchas. Hay una que he visto que se les ha caído, o quizá la han dejado a propósito, para que veamos que el grosor es mínimo. Me ha parecido verla antes, que había una que estaba aquí, ahí podéis ver la plancha, ahí se ve la madera por debajo. Bien, como veis, todo lo que estaba en contacto con el agua, que es esto, estaba cubierto por estas planchas y hacía que el barco fuese todavía más veloz. Bueno, lo tienen de maravilla y hasta un restaurante aquí abajo. A ver, cualquier contraescucha aficionado a los vídeos de Reino Unido se estará preguntando, todo muy bonito, pero en un sitio como este tiene que haber un café. Lo hay. Damas y caballeros. Lo hay. ¿Hay? Un señor café, queridos. Ahí está. Os podéis tomar un café, incluso comer bien, por lo menos para mis estándares, debajo del Cathay Shark. Y organizan también eventos por encargo. Es decir, Bueno. si queréis organizar vuestra boda aquí, os podéis casar y organizar el banquete debajo de este barco. Os pondrían la mesa en esta zona. Vamos, que si buscáis en su página web, seguro que os lo presupuesta. Bueno, pues esto es lo que es este barco. Hemos hecho una visita muy así rápida, con intención de que lo conociesen. Esto está muy accesible, a ver si me entendéis. Sí. Si venís desde España, pues bueno, solo desde Madrid creo que hay 22 vuelos al día a Londres, y desde casi cualquier parte. Y Londres tiene muchas cosas para disfrutar de la ciudad, es de las ciudades más interesantes del mundo, pero esta zona de Greenwich en concreto, que queda relativamente lejos del centro, no es tan conocida para mucha gente. No, y no solamente tiene esta parte, sino otras muchas zonas de interés que son interesantes de ver si se acercan por aquí. Efectivamente. Bueno, aquí hay otra exhibición, estoy viendo, de mascarones de proa. Arriba está Cathay Shark. Esa de ahí arriba, esa es camisón corto, la primera. Ahora salimos fuera y la vemos. Pero aquí fíjate que más allá de las figuras estas, porque siempre hay un café y siempre hay un elemento cringe en cualquier atracción aquí, pero más interesante que esto es lo que hay ahí en el suelo. Vamos a ver, esto no lo había visto. Aquí está. Mirad. Desde aquí, ¿cuánta distancia hay en millas náuticas, obviamente? Shortest route, ruta más corta de distancia, nautical miles. Y tenemos ahí Cádiz, Spain, Lisboa, Portugal, Río de Janeiro, Santos, Ponta Delgada en Azores, Barbados, Nueva York, Nueva Orleans, y luego ya habría que irse hacia allí. Tenemos Chennai en la India y Sydney, Australia, en esa dirección habría, y ahí se ve la distancia by sailing ship. Bien, han puesto aquí, bueno, estos pequeños detalles, Sí, que están muy bien. muy elegante. Oye, pero esto no está mal, es una colección de mascarones de proa. A mí no se me hubiera ocurrido. No, la verdad que es original. Quizá puestos todos juntos dan un aspecto un poco extraño. Dan un aspecto como de fallas, casi, ¿no? Sí. Parece el Museo de las Sí, Fallas. sí. Ahí está, The Long Young Silver Collection of Figureheads. Ahí está, este era uno que tenía una colección de mascarones. Y un parche. Ahí la tiene, y un parche, sí, fumaba con boquilla. O sea que hubo uno que se hizo una colección de mascarones. Porque siempre hay alguien. De Dios, siempre hay alguien que hace alguna colección de algo. Y aquí están las 24 Spanish Lady. 24 Spanish Ladies, sí. Vamos a ¿No buscarla. sabe cuál es la 24? Mira, esta. Localízamela. Aquí. La 24, ¿cuál es? Esta dama. La grande. La grande. Aquí tenéis la manera en la que esta gente entiende lo que es una Spanish Lady. Pues no está Sí, mal. no está mal, una mujer bien guapa. Bueno, pues aquí está. Vamos ahora, si os parece, a salir fuera para que vean a Cathay Shark. Eso. Por cierto,
que está todo muy bien montado, ¿eh? Es decir, que no es que estemos hablando aquí por hablar, lo tienen realmente bien hecho. Lo tienen realmente bien hecho, sí. Y bien cuidado, y en fin, tratándose del Cutty Sark, pues seguramente si sois whiskeros conoceréis este whisky, esta marca de whisky, que es una marca que yo sabía que existía, pero vamos, creo que no la he bebido en mi vida. No sé si será buena o mala, entiendo que será buena, ¿no? Pero desde 1923. Tampoco te puedo yo asistir, Fernando. Tampoco, ya sé que a ti tampoco te gusta eso del bebercio. A mí es que no me va mucho. Entonces no os puedo decir. Me encantaría recomendaros tal o cual marca de whisky, no sé qué, pero conmigo para eso, chicos, no contéis. Para otras cosas sí, pero para eso no contéis. Para que os recomiende, por ejemplo, el mejor restaurante de la ciudad podéis contar. Pero aquí, por ejemplo, hay uno estupendo que hemos estado. Hemos estado. ¿Cómo se llama? Estupendo. ¿Que se me ha olvidado? La Café Huset. ¿Cómo? La Café Huset. Así Sí, se es que- escribe, pero es una cadena danesa. Sí, es que Y Andrea nivel de vive- danés a verla. Andrea vivió en Dinamarca, 3 años, y donde la tenéis. Muy largos Andrea años. lleva tantos años fuera de España que ya ni se acuerda de su propio país. El hecho es que vivió en Dinamarca y conocía esa cadena, y es la típica cadena en la que tienen todas las guarrerías que a mí me gustan. Que es un sándwichito, El dulce riquísimo, muy bien trabajado. el dulce trabajadísimo, bueno, el pastel que nos hemos comido, eso era, Sí. Y un café excelente. el café maravilloso, en fin. Vamos a salir fuera y os muestro, ya cerramos el vídeo, el mascarón de proa que le da nombre al barco. Y aquí tenéis la popa con Cutty Sark. Lo podéis ver justo enfrente, lo tengo delante. Es un mascarón de proa, la verdad, muy llamativo. Y es el que da el nombre al barco, como os hemos contado antes, pero claro, no os lo habíamos podido mostrar porque desde arriba, desde la cubierta, no se veía. Y allá al fondo se puede ver a los valientes que están subiendo con las cuerdecitas esas, ¿lo ves? Yo creo que después de este vídeo necesitamos en los comentarios, ¿queréis una segunda parte de este vídeo ahí subidos o no? Sí, ¿queréis una segunda parte? A ver, en los comentarios. ¿Queréis una segunda parte de este vídeo con Alberto Garín subido ahí arriba? Correcto. Con la boina, la mochililla, ¿no? ¿Y el rayo Y garinizador? el rayo garinizador. Porque Abajo yo en creo que comentarios abajo en os comentarios escuchamos, lo, os en leemos. comentarios lo ponéis porque yo lo veo. Yo lo veo. A lo mejor le dicen que la boina no se la puede poner, pero les obligan a ponerse el casquito. No, hombre, pero siendo Alberto Garín, no Siendo lo van a decir Alberto que Garín, no. yo creo que no, que tienen que asumirlo, es Garí y no hay mucho más. Bueno, chicos, pues aquí nos vamos a despedir al borde mismo del río Támesis. Por cierto, esto de aquí es el pasadizo, nunca mejor dicho, el túnel que lleva al otro lado, que lleva hasta Canary Wharf, que permite cruzar el Támesis en un túnel que se hizo pues hace ya más de 100 años. Y no se hizo para los turistas, se hizo para que los trabajadores que trabajaban allá arriba en los muelles pudiesen llegar, que venían desde el sur. Bueno, y si eso es fascinante, un dato actual más fascinante todavía es que los barcos que cruzan por aquí, algunos de ellos los opera Uber. Sí, este de que tenemos delante es un Uber, ¿no? Creo. Sí, Pues no, Thames Clippers no lo sé, pero bueno, algunos Puede los opera serlo, Uber, sí, sí. forman parte del sistema de transporte público de la ciudad, pero es que el Támesis no es el Manzanares, vamos, es un señor río, y más a estas alturas. Ahí sale. Estos son, sí, es un Uber, efectivamente. Uber Boat, ahí lo tenéis. Este remonta el río para camino ya de Westminster, de la City, que está un poquitín más arriba, bueno, la City se ve desde aquí. Y se puede tomar pues a un precio bastante bajo, porque no es un barco de crucero, es un barco de transporte público, vamos. Yo estos barcos los he tomado en alguna ocasión. Al fondo sí que se puede ver barcos más turísticos, pero ese de Uber, que es un catamarán rápido, esos son para moverse de este a oeste o de oeste a este en Londres de una manera rápida y aproximadamente barata, porque sabes que en Londres barato hay pocas cosas, ¿no? nada es estrictamente barato. Nada es estrictamente barato. Esta no es una ciudad barata, pero es de estas ciudades que uno tiene que venir a ver al menos una vez en la vida. Así que nada, desde aquí vamos a colocarnos con el Canary Wharf detrás. Andrea, nos despedimos. Aunque lo suyo hemos venido a enseñar el Cutty Sark, más que con el Canary Wharf, lo suyo es que nos pongamos con Que nos el despidamos con el barco. detrás, Claro. claro, ya que estamos, así que vamos a colocarnos aquí al lado del túnel y el barco detrás. Ahí entra, mira, prácticamente. Entre otros, lo bueno de estos palos que son tan largos. Sí. Este es nuevo además, me lo compré hace unos meses. Ujú. Bueno,
Pues hay más barco que Fernando y Andrea, fíjate. Bueno. Por lo que estoy viendo en esa pantallita tan enana. Cuidaros mucho. Despídete de tu público, Andrea. Pues nada, hasta el próximo vídeo de viaje Lo por haremos aquí en por Londres, Londres. ¿no? Haremos Claro. otro en Londres. Yo creo Bueno, que aquí podemos procede. hacer vídeos casi todos los días. La ciudad infinita. No puedo todos los días porque tengo que trabajar, pero vamos. Así un día de vez en cuando sí puedo venirme aquí a hacer no está muy lejos, Cambridge está a 80 kilómetros de aquí nada más, que en tren se tarda 1 hora. Y nada, pues nos vemos desde aquí, desde el mismo, lo veis detrás, desde el mismo Cathay Shark, con Cathay Shark, que no sé ni si entra en plano, pero si no entra está detrás de mi cabeza. Nos volvemos a ver en el próximo vídeo de viajes.